Y a su nombre, ¿cuántos le aplaudan al Rey de Gloria? Al único que se merece toda la adoración, toda la alabanza, todo el poder, desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Estamos gozosos porque estamos celebrando juntos, los hermanos, en armonía. Celebramos el tercer aniversario de esta casa, caminando con Jesús. Amén. Para nosotros ha sido un gran gozo el poder estar acá. Estamos celebrando junto con los pastores Harold, con la pastora Ana, junto con su equipo, junto con los hermanos. Estamos celebrando lo que Jesús ha prometido y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. 3, número 3 tiene que ver con Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Número 3 tiene que ver con la semilla. Cuando dice que al tercer día Dios creó y formó semillas para, según su especie, para alimentarse. Y esto tiene que ver de que Dios ha depositado en ti semillas. Hay semillas que Dios te la entregó. ¿Y qué estás haciendo? Y a su nombre. Hay semillas, hermanos, que tienes que cultivarlas. Hay semillas que tienen que regarlas. Hay una semilla especial en tu vida. Y a su nombre. Hermanos, una vez yo estuve orando y cuando me voy a acostar, el Espíritu Santo me dijo: Víctor, ten cuidado porque el enemigo ha venido para robar tu semilla. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos, con la asignación que Dios ha puesto en ti, con lo que Dios te ha entregado. ¿Qué estás haciendo? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Si eres papá, si eres mamá, tú eres el responsable de cómo están tus hijos. Si eres mamá, si eres papá, tú eres el responsable. Dios te entregó semillas. Diga: Dios me entregó semillas. Y así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu semilla? Esa semilla está para desarrollar, para que crezca, no para que quede estancado. Dios te llamó a ser plantíos de Jehová. Dios te llamó a ser árboles de justicia. Dios te llamó a crecer como el cedro del Líbano y no ser un bonsái. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: soy una semilla de fe. Y Dios me ha entregado para hacerla fructificar. En cada uno de ustedes, usted tiene una semilla de fructificación. Amén. Usted no es una semilla estéril. Usted es una semilla para reproducir. Diga conmigo: reproducir. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Me alegro por este tercer año que está cumpliendo la iglesia caminando con Jesús. Le doy gracias a Dios, mis amados, porque de aquí yo los veo a todos lindos, hermosos. Dile al que tiene a tu lado: prepárate, porque Dios te va a hablar. Y dile: estás hermosa, estás hermoso. Dile palabra de bendición. Dígale palabra de bendición a la persona. Aleluya. Gloria a su nombre. Yo voy a decir esto. Yo cuando diga ¿quién está aquí?, usted va a decir conmigo: Cristo. Pero duro.
¿Quién está aquí? Vamos bien, vamos bien. Luego voy a decirle, ¿y cómo es ese Cristo? Ustedes van a levantar sus manos y van a expresar cómo es su Cristo. Y usted va a decir, así de grande. Amén. ¿Quién está aquí? Cristo. ¿Y cómo es ese Cristo? Así de grande. ¿Y cómo es de grande? Así será tu bendición. Aleluya. Quiero compartir una palabra que tiene que ver con el diseño divino de Dios en tu vida, que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros, cuando hemos conocido al Señor, se nos enseñaron dos versículos clave. Número uno, Juan 3:16. El que no conozca Juan 3:16, hay que orar por esa persona, mis amados, porque todos lo saben. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Pero el segundo versículo dice, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se la saben, gloria a Dios. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué vive en el ayer? ¿Por qué vives en el pasado? Si Dios ha hecho todas las cosas nuevas en tu vida, hay que dejar el pasado atrás. Lo pasado es pasado. Borrón y cuenta nueva. Amén. Mis amados, hay que vivir el presente de Dios, el hoy de Dios. Diga conmigo, voy a vivir el hoy de Dios. ¿Y qué depara el hoy de Dios? El hoy de Dios te depara bendición. El hoy de Dios te depara vida en abundancia. El hoy de Dios te depara salud. El hoy de Dios te depara restauración. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted viva amargada. La voluntad de Dios no es que usted viva en derrota. La voluntad de Dios no es que usted viva enfermo o que usted viva en depresión. La voluntad de Dios es que usted viva una vida plena y plena en Cristo Jesús. Apláudale al que vive para siempre. Esa es la voluntad de Dios para los hijos. Lo que pasa, mis amados hermanos, que no hemos entendido todavía quiénes somos en Él. No hemos entendido la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No hemos entendido la herencia por el cual Dios, a través de su creación, nos dio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti para que hoy estuvieses acá glorificando su santo nombre. Y Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, dice que Él te predestinó antes para la alabanza de su gloria. Entonces haga conmigo así: soy importante, tengo herencia, tengo identidad, tengo privilegio. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo plantó en el huerto del Edén. Y dice que en él insufló aliento de vida. Fue un ser viviente. Diga conmigo, ser viviente.
Es por eso que tiene que ver Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, que si de modo está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque Dios insufló en ti su espíritu. Y cuando Adán fue creado, dice la Biblia que el hombre caminaba sin vergüenza, porque en él estaba la gloria de Dios, en él estaba la luz. Dice la Biblia en el Salmo 104 verso 2, dice: y te has vestido de gloria, de luz como vestiduras. Así estaba Adán. Adán tenía la vestimenta, la naturaleza de Dios. Él era un ser de luz, porque emitía de la luz de Dios. Y dice que cuando él transgredió, dice que se vieron avergonzados, y que cuando se vieron desnudos se avergonzaron. Dice que fueron y arrancaron unas hojas y se taparon por la vergüenza del pecado. Pero dice la palabra de Dios que el Señor los vistió con pieles. Y eso representa en el pensamiento y en el diseño de Dios la obra redentora de Jesús. Por eso que Jesús restableció todo lo que Adán y Eva perdieron. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado separó a Adán y a Eva de Dios. Ya en él había tinieblas. Esa luz se apartó, esas vestiduras de gloria, porque Dios no tiene relación con la maldad. Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace el pecador. Dios aborrece las acciones. Y el hombre debe de entender que ha sido apartado para Dios, y que con las cosas de Dios no se juegan. Que las cosas de Dios son puras, santas, agradables, firmes. Y que en él no hay mezclas. Por eso que dice la palabra de Dios: revestíos del nuevo hombre, creado conforme a la voluntad de Dios. Y despojaos del viejo, que está viciado según la naturaleza caída de Adán. Mis amados hermanos, hemos conocido a Jesús. Hemos sido perdonados por Jesús. ¿Cuántos lo creen? Hemos sido redimidos de toda maldición. Pero muchas veces nos dejamos y nos quitamos la ropa de santidad, y lamentablemente estamos caminando como el mundo camina. Por eso que muy poco se ven los milagros en la iglesia. Por eso que muy poco no se ven lo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles se veían. Porque carecemos, amamos a Dios, pero carecemos de santidad. Amamos a Dios, pero no lo buscamos. Amamos a Dios, pero no nos metemos en oración y decir: Señor, soy carne, ayúdame. Soy débil, ayúdame, Señor. Y esto no es cuestión de conocer a Jesús solamente. Esto no es cuestión de orar. Esto es cuestión de un compromiso serio con Dios. Y a su nombre, apláudale al que vive y reina para siempre. Mis amados, con el pecado no se juega. El pecado te va a matar.
Las estadísticas dicen que en los Estados Unidos el 16% de las iglesias oran. El 16%. Imagínese usted qué falta de oración, qué falta de búsqueda de Dios. Y queremos vivir una vida light en Cristo. Entro y salgo, salgo y entro. La vida de Jesús es para valientes, no para cobardes. La vida para servir al Señor es determinante. O eres o no eres. Evalúate. Vamos a evaluarnos. ¿Cómo estamos con Dios? No es cuestión de venir a la iglesia los domingos solamente. Es cuestión de tener un compromiso con Él. Es cuestión de tener una relación con Él. Es cuestión de conocerlo a Él cada día. La Biblia dice que Job supuestamente conocía a Jesús, conocía a Dios. Y en los últimos capítulos del libro de Job, él se dio cuenta y Job declara esta expresión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, papá. Ahora sé quién eres tú. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que cambia. Tú eres el que transforma. Tú eres Dios soberano. Hay que conocer a Jesús. Hay que tener ese encuentro. Por eso que el libro de Hechos de los Apóstoles no terminan con un amén. Faltas tú. Falta tu experiencia. Faltan nuestras experiencias con el Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que Jesús es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Si hizo milagros en el pasado, ¿cuánto más lo hará hoy contigo, contigo, contigo y conmigo? A su nombre. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, la Biblia es tan perfecta. Es como el GPS. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted tiene esa relación que Dios quiere que usted tenga con Él, usted se va a dar cuenta en qué lugar usted está, hacia dónde usted se dirige y cuál es el destino enmarcado para su vida. Muchos abren su Biblia en el Salmo 91 y lo dejan ahí porque tienen miedo. No, la Biblia no es una reliquia. La Biblia no es un adorno. La Biblia no es algo que se tiene para espantar a los espíritus. La Biblia es para vivirla. La Biblia es para comérsela. La Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para decir: Señor, llévame al destino que tú quieres. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia te dice si estás bien o estás mal. La Biblia te enseña en dónde debes de tomar decisiones y cómo tomar esas decisiones. El diseño de Dios, mis amados hermanos, está enmarcado en la palabra de Dios. Hay muchos que dejan la palabra de Dios y van en busca de aquel profeta, del otro, de aquel, del adivino. Ahora está la tendencia: yo quiero que Dios me hable, y buscamos por el Facebook
a cualquier profeta y a su nombre. Y si te dice, tú vas a prosperar, vas a tener todo, vas a ser rico, eso es de Dios. Pero si aquel profeta te dice, ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu familia, no es de Dios. Santo Jehová, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Dios te ha diseñado para hacer grandes cosas. La iglesia es el ente protagónico para cambiar el destino de los que están afuera. Escúchame bien. Una de las cosas que Dios diseñó el plan de salvación es para que tú recuperes las cosas que fueron asignadas desde antes de la eternidad y quizás hoy no la tienes. Porque quiero ser claro con esto. Hay cosas que se perdieron en tu vida. Hay cosas que tienes que dejarla ir. Pero hay cosas que tienes que pelearlas porque son tuyas. Hay cosas que usted tiene que enfrentar. Hay cosas que usted tiene que decir, Señor, gracias, esto ya pasó. Hay cosas que usted tiene que decidir. Y esto tiene que ver con el discernimiento. Usted necesita el discernimiento de Dios para que usted sepa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay trabajos que son de Dios que usted está, pero hay trabajos que no son de Dios y usted está. Hay personas que están en su vida que son de Dios y usted no se da cuenta. Pero hay personas que están al lado suyo y no son de Dios y usted no se ha dado cuenta. Hay personas que se fueron de su vida que usted tiene que recuperar porque es la asignación de Dios para su vida. Ejemplo, sus hijos. Ejemplo, sus hijos. Yo le dije a mi hijo, le oraron, lo ungieron hace años como pastor. A mi hijo tiene 22 años. Lo llevamos desde pequeño a la iglesia. Y un día, por cabra loca, dijo, yo quiero experimentar pecado, quiero experimentar mundo. Y con dolor en nuestro corazón, nosotros le estábamos orientando. Él se fue. Pero ¿sabe qué? Todavía nuestras rodillas no se cansarán de orar y ver el propósito de Dios cumplido en él. Porque una cosa sí le he creído a Dios y yo se lo he dicho, Señor, mi hijo está como el hijo pródigo, pero él volverá a la casa de su padre. ¡Aleluya! Y le dije, tú serás mi relevo. Le dije, hijo, yo muero, pero tú serás mi relevo. Porque Dios te llamó con el destino de tus padres, de predicar el evangelio, de servir al Señor. Amén. Ni que el diablo, mire, como dice mi esposa, nosotros no le hicimos hijo a Satanás. Nuestros hijos son de Dios y punto. Tus hijos son de Dios y punto. Desde la eternidad están los nombres de nuestros hijos.
Amén. Tus seres queridos, hay momentos que tú tienes que convertirte en un león y en una leona, resguardando su vida, intercediendo por ellos, dándole palabra, profetizándole, decretando sobre ellos, orando día y noche. No te canses, mis amados hermanos, porque Dios hará ese milagro. Amén. Aleluya. Hay cosas que se tienen que recuperar. Hay cosas que tú tienes que dejar. Hay cosas determinantes que tú tienes que decir: hasta hoy. Ya no me va a robar más la paz. Ya no me va a robar. Hay que tomar decisiones. El buscar del Señor es cuestión de decisiones. Es cuestión de gallardía, de ser valiente. ¿Hasta cuándo se va a vivir un evangelio con doble ánimo? Que cuando Dios me bendice, gloria a Dios, aleluya. Y cuando Dios no me bendice, no, Señor, te olvidaste de mí. ¿Usted cree que Dios se olvidó de ti? Dios nunca se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que en ti está formando carácter, está formando una nueva naturaleza, te está haciendo recordar quién eres. Hay procesos donde Dios te lleva para formarte, pero hay procesos en donde usted se metió. Y no diga que es de parte de Dios, porque nos pasan las cosas y decimos: Dios, mira. Es la consecuencia de la desobediencia. Diga amén o ay, ay, ay. Aleluya. Apláudale al que vive para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alejado de Dios, hermanos, es lo peor que a un hijo de Dios le pueda pasar. Alejarse del propósito de Dios. Recuérdese lo del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía toda la bendición en su casa. Tenía la cobertura, tenía protección, tenía bendición. Y dice: me levantaré y me iré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, dame la herencia. Y fue una gran ofensa en pedirle la herencia de antemano a su papá. Y su papá, con mucho amor, le entregó la herencia. Y dice que se fue lejos a una provincia, viviendo desperdiciadamente. Y hubo un momento en que él se sintió avergonzado. Lucas capítulo 15 describe de que él deseaba comer aún de las algarrobas de los cerdos, porque no había trabajo. El único trabajo era apacentar cerdos. Y para un judío esa era una ofensa. Y Dios permite que él llegue hasta tal bajeza para enseñarle de que todavía su padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Dice que de día y de noche su papá miraba el camino por donde él se fue. Y él decía: Señor, gracias, pronto veré a mi hijo de vuelta. Pronto verás a tus seres queridos de vuelta. Y le van a servir al Señor. Y dice la palabra de Dios que dijo: y se levantó y pensó
Y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como un jornalero. No sé si él a lo mejor escribió lo que le iba a decir a su padre. Mire cómo son las cosas. Él se fue de ese lugar en bendición, pero cuando está fuera, la vergüenza, el alejarse de Dios produce vergüenza, mis amados jóvenes. El alejarse de Dios te produce vergüenza. La gente no le va a importar cuando tú estás lejos del propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él regresa a la casa de su padre, dice que él va llegando, dice, y su padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. ¿Y sabe qué hizo este padre? Rompió una ley de como anciano él no podía correr. Y él dijo: yo rompo esta tradición porque mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando él llega, lo abraza. Y cuando el hijo le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como un jornalero. El jornalero tenía que trabajar sin calzado. El jornalero no tenía beneficios. El jornalero no podía decir: hoy como carne, mañana como pollo. Eso no lo podía decidir el jornalero. Simplemente era un servidor. Y cuando este joven le dice: papá, hazme con un jornalero, el padre sabe qué dijo. Llama a su jornalero y le dijo: la vergüenza que fue quitado mi hijo afuera, ustedes me le dan el vestido. El mejor vestido se lo da a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado te desnuda, pero la gloria de Dios te viste. Amén. Y a su nombre. Fue avergonzado allá en la calle, pero fue restituido acá adentro. No te pierdas, no salgas del propósito de Dios. Si Dios te llamó a esta congregación, no te salgas de acá. Y esto va para cada uno de ustedes. No te salgas del diseño de Dios. No te salgas del plan de Dios. El hijo pródigo fue restablecido. Devuélvanle la dignidad a mi hijo. Póngale calzado. Póngale un anillo en su mano, porque se restablece la autoridad. Tú no eres jornalero, tú eres un hijo. A su nombre. No pienses que eres un jornalero, porque no lo eres. Tú eres importante para Dios. Tú eres su hijo amado, su hija amada. Esto es cuestión, mis amados, de identidad. Porque dice que el primer Adán trajo muerte, pero el postrer Adán trajo vida. El primer Adán trajo maldición, pero el postrer Adán trajo bendición. El primer Adán trajo enfermedad, el postrer Adán trajo salud. Eso es identidad de reino. Usted es un hijo y una hija del Rey. Vamos a ponernos de pie. Aleluya.